estamos a 28, 29% de acelerador y estamos entregando 34, 35 de torque. La mezcla que tenemos es 15, 16. Entonces seleccionamos el área donde estamos ahorita y vamos a darle un 5% más de gasolina. Cargamos. Y vemos el comportamiento dándole cada vez más entrega, cómo nos va variando. Podemos ver ahora que tenemos una mezcla de 14.4, 14.3 más o menos, y vemos que la entrega de torque ha subido. Ahora tenemos 43 de torque. Vamos a agregarle 10% más de gasolina. Y vemos como ahora la mezcla está en 12.5 y tenemos 41, 42 libras-pie de torque. Si vemos, estamos un poquito más rico y no se pierde mucha potencia. Vamos a agregar 10% más de gasolina. Y ahora tenemos una mezcla de 11.5 y ya vemos que el torque empieza a bajarnos. Ya estamos en 38 de torque. Si le añadimos otro 10%, vemos nuestra mezcla ahora en 10.5 y tenemos 35 de torque. Ya empieza a bajar. Así sucesivamente, si le empiezo a quitar 10%, podemos ver cómo el torque empieza a subir otra vez. De esta manera nos podemos dar cuenta en qué punto exacto es que el motor entrega mayor cantidad de torque según la mezcla de aire combustible que estamos teniendo. En este ejemplo práctico pudimos ver que hay un rango bastante amplio donde te da la mayor potencia según la mezcla de aire combustible. Pero debemos tomar en cuenta también que mientras menos combustible se genera más calor en el motor. Entonces lo que yo normalmente recomiendo es tratar de buscar el punto más rico donde te da más potencia. Sí, vas a tener un poco más de consumo de gasolina, pero vas a poder tener una muy buena potencia con buena fiabilidad y haciendo que la temperatura de la combustión te baje lo más posible. En este ejemplo práctico, en el dinamómetro vamos a darle una tirada completa, un pase completo, acelerando a fondo, y vemos cuánta potencia nos va a dar según la mezcla de aire-gasolina. Luego vamos a hacer otra tirada, dejándolo un poco más seco de gasolina, y vemos la respuesta en potencia. Vemos que tenemos 127 caballos, más o menos, con una mezcla alrededor de 11.9, 12. Y ahora vamos a quitarle 10% de gasolina y vamos a darle otro paso. Si vemos ahora, tuvimos una gran diferencia, dejándolo la mezcla de gasolina más o menos 10% menos, y tenemos 112 caballos, es decir, nos restó 15 caballos por quitarle tanta gasolina. En este ejemplo podemos demostrar
que no ciertamente porque esté un poco pasado de gasolina significa que no está haciendo potencia. Y tampoco que si le quitas mucha gasolina vas a hacer más potencia. Debemos siempre conseguir un punto medio para poder lograr una buena potencia, teniendo en cuenta la temperatura que existe dentro de la cámara de combustión y cómo tenemos pensado enfriarla. En este ejemplo práctico vamos a ver cómo son las compensaciones que da la computadora dependiendo de la temperatura del aire o la temperatura del coolant en el motor. En este caso aquí podemos ver la compensación por temperatura de aire en el combustible. Y tenemos que arriba marca el IAT, que es el Intake Air Temperature. Y vemos que cuando pasa de 86 grados Fahrenheit a 104 grados Fahrenheit, empieza a poner aquí un número negativo. Este número es en porcentaje, que significa que cuando estemos a 86 Fahrenheit de temperatura de aire, va a tener 0 de compensación. Pero a medida de que va subiendo la temperatura del aire, vamos a ir quitando un porcentaje de combustible, en este caso menos 2%, menos 5%, menos 8% y menos 10%. ¿Por qué la computadora requiere quitar combustible a medida que la temperatura del aire va subiendo? Porque recuerden lo que hablamos en el curso número 1, que a medida de que la temperatura va subiendo, perdemos densidad en el aire. Al perder densidad vamos a necesitar meter menos cantidad de combustible porque tenemos menos partículas de oxígeno en nuestro aire. Y es por eso que las compensaciones trabajan quitando un poco de combustible a medida que va subiendo la temperatura. Igual, cuando la temperatura baja, él va a agregar un poco más de combustible porque sabemos que si el aire viene más frío, viene más denso, viene con más partículas de oxígeno y necesitamos más combustible para quemar este oxígeno y hacer más potencia. Aquí por otro lado podemos ver la compensación de temperatura del agua, que es básicamente lo mismo, simplemente que en este caso no tiene compensación al pasar de 179 grados Fahrenheit. He visto plataformas que trabajan que cuando pasa de 200, 210, 220 Fahrenheit, que ya el motor se está calentando, subiendo más la temperatura que debe trabajar, la computadora crea compensaciones para tratar de enfriarlo. En ese caso, agrega más combustible para tratar de proteger el motor. En este caso, en la Ondata no tenemos esas protecciones. Simplemente cuando está más frío, agrega más combustible por lo mismo que habíamos mencionado anteriormente. Ya que vimos todo lo que es el AFR, los puntos a tocar, cómo se modifican y cómo afecta al motor, ya podemos pasar al siguiente punto más importante en todo lo que es el trabajo del tuning. Y este es el ignition timing o el tiempo de ignición. ¿Qué es ignition timing? ¿Qué es el tiempo de ignición? Este tiempo se mide en grados. Siempre vas a ver 10 de timing, 20 de timing, 30 de timing, 40 de timing. Es un grado. ¿Pero un grado de qué? Recuerden que cuando el motor gira y va a llegar a su punto muerto superior, que es donde hace la chispa, el ignition timing significa los grados antes de llegar al punto muerto superior. Ese es el punto en que va a activar la chispa. Por ejemplo, si tenemos 30 grados de timing, sabemos que 30 grados de giro de motor antes de nuestro punto muerto superior, él va a activar la chispa. Sí, hay gente que dirá, ¿cómo activa la chispa antes de que llegue el punto muerto superior? Si se supone que debe explotar ya cuando va a seguir el recorrido para que haga la fuerza hacia abajo. Sí, recuerden que hay un delay, un pequeño retraso, el punto en que tú le dices a la computadora que active la chispa y el punto en que ya se empieza a generar la explosión y ya llega a expandir la combustión. En ese punto ya pasó el punto muerto superior de giro y ahí genera la potencia haciendo que el cigüeñal gire hacia abajo y
complete el ciclo. Recuerden que en el curso número 1 hablamos de cómo funciona el motor, punto muerto superior, punto muerto inferior, OTDC y BDC. Así que si no recuerdas bien estos puntos, puedes repasar el curso número 1 de iniciación en el tuning. En este ejemplo práctico vamos a mostrar cómo se modifica una tabla de timing que en este caso en la OnData Flash Pro es muy parecido a cuando estamos modificando nuestras tablas de combustible en Speed Density. Tenemos la presión del manifold acá arriba por las revoluciones. Y aquí lo que nos da es simplemente el grado de timing que queremos tener. Ya lo vimos en el curso número 1, pero hacemos un repaso en este curso un poco más avanzado. Sabemos que si vamos pisado a fondo con 0 PSI en nuestro intake manifold, podemos ver que a lo que vamos a 3500 revoluciones, la computadora va a entregar 25 a 26 de ignition timing. Para modificarlo, simplemente seleccionamos el área que queremos y podemos usar la segunda opción, que como les dije, al darle control J, en la segunda opción podemos añadir valores. Entonces simplemente coloco un 2 y vemos que ya tenemos 28 o 27 de timing en esa área. También podemos dar un número específico que si yo quisiera ponerle 28 grados de timing a toda la selección, se cambia completamente para lo que yo necesito. Al igual que si vamos a el mapa de ignition timing en high, es decir, cuando tenemos la válvula variable activada, podemos igual hacer una selección en todo el área que se va pisando a fondo y darle un número específico, por un ejemplo, 26 grados. De esta manera, viendo tu data log y sabiendo en qué puntos exactos necesitas modificar, puedes ajustarlo simplemente moviendo estas tablas. Ya que vimos cómo se modifican las tablas de timing, sabemos que estamos modificando la tabla de timing, pero para lograr ¿qué? ¿Qué es lo que uno hace cuando sube o baja la tabla de timing? Lo que trata de buscar el tuner con el timing es el MBT o MPT. ¿Qué dicen estas siglas que están en inglés? Significan Maximum Brake Torque. Es el punto máximo de torque que puedes adquirir al momento en que estás bajando o subiendo los grados de timing. Uno está buscando es el Maximum Brake Torque. El Maximum Brake Torque lo estaremos tocando en el ejemplo práctico en el dyno para que vean más cómo se consigue este punto. Lo que debemos entender del Maximum Brake Torque es que imaginen que estamos agregándole timing a un motor y estamos ganando potencia mientras vamos subiendo el timing. Llega un punto que seguimos subiendo el timing, pero la potencia se para y ya deja de subir y sigue subiendo timing y empiezas a bajar potencia. En ese punto encontraste tu Maximum Brake Torque. Pero ¿qué pasa? Hay veces que antes de conseguir el Maximum Brake Torque te consigues con el knock. ¿Qué es el knock? El knock o predetonación es cuando hay tanto calor en la combustión que antes de que la computadora active la chispa ya se genera una explosión y es donde genera ese sonido de cascabeleo, de golpeteo que sabemos que es muy destructivo para nuestro motor. Entonces el tuner debe estar muy pendiente al knock y el punto del Maximum Brake Torque. ¿Por qué? Me he conseguido casos donde consigues tu Maximum Brake Torque sin haberte encontrado con el knock. Y también me he conseguido casos que el punto máximo de torque se encuentra después de que ya el carro ha empezado a tener este evento de knock. Entonces tienes que saber que debes sacrificar un poco de potencia para no conseguirte con el knock o pistoneo. O también debes saber y entender por qué está haciendo este knock y puedes decidir hacer otras estrategias para bajar la temperatura de la combustión, que es el que genera este evento. Y puede ser, por ejemplo, otra estrategia, agregar un poco más de combustible, dejarlo un poco más rico
pero no te va a dar el knock porque vas a bajar la temperatura en la combustión y puedes dar un poco más de timing y llegar a tu maximum brake torque. En el punto en que seas capaz de hacer esto, ya te estás convirtiendo en un tuner de verdad. En este ejemplo práctico montado en el dinamómetro, vamos a ver cómo se comporta el motor según el ignition timing que le estamos dando. En este caso tenemos el dinamómetro frenando a 3000 revoluciones y vamos a mantener un pedal de acelerador más o menos de 29%. Y vamos a ver según el timing que le estamos dando cómo varía el torque en tiempo real. Podemos ver que he puesto un ignition timing en esa área de 20 grados y vemos que el torque que nos entrega es más o menos 40, 39, 38 de torque. Entonces vamos a ir agregando 2 grados de timing y vemos cómo se comporta. A 23 grados ya vimos que sube el torque a 45. Agregamos 2 grados de timing más. Y vemos que el torque subió a 55. Agregamos 2 grados. El torque subió a 56, 57. 2 grados más, 58 de torque. Dos grados más, 61 de torque. Agregamos 2 grados más, 62 de torque. Y así vemos que ya vamos por 65 de torque y 32 grados de timing. Vemos en la pantalla que vamos por 34 grados de timing y 68 de torque. ...36 de timing y tenemos 70 de torque. ...38 de timing y ya vemos que se mantiene más o menos en el mismo torque. Pasamos a 40 de timing y ya vemos que baja a 64, 61, 60 de torque. Y ya sabemos que llegamos a nuestro MBT. Pasamos el MBT y seguimos subiendo timing y ya empezamos a perder potencia. Recuerden que este ejemplo es hecho a 3000 revoluciones con poca carga, más o menos la mitad de la carga a solo 29% del acelerador. No significa que al tunear un carro pisándolo a fondo vas a tener que dar estos timing y te va a dar una buena potencia teniendo esos grados de timing. En el próximo ejemplo vamos a estar mostrando lo que será la pisada a fondo y cómo se comporta el motor en esos puntos. En este ejemplo práctico en el dinamómetro vamos a hacer una prueba de cómo reacciona el ignition timing a una pisada a fondo. Si vemos en esta área donde pusimos todos los grados en 22 es donde va a indicar que se le quiere dar 22 grados a todo momento que va subiendo revoluciones estando pisado a fondo. Entonces vamos a darle un pase a 22 grados y luego vamos a agregarle 5 grados más y vemos cómo reacciona este motor en la potencia entregada pisando a fondo.
Vemos que tenemos 124 caballos. Y ahora vamos a agregarle 5 grados de timing más y veamos cómo se comporta el motor. Si vemos, tuvimos una ganancia a 131 caballos aumentando el timing. Recuerden que todo varía según el motor que están haciendo, según las modificaciones que están haciendo, y puede ser que en otros carros 27 de timing no sea su punto óptimo de MBT, como puede que sí lo sea. Esto es solo un ejemplo para demostrarles cómo se ve en el mapa donde tenemos que modificar cuando estamos pisando a fondo y ver cómo responde el motor según le vamos cambiando el tiempo de ignición. Otra pregunta clásica es si puedo dañar mi motor al darle un timing que no es el adecuado. Y ya como lo vimos en el ejemplo del AFR, aquí también puedes dañar tu motor. Pero más que nada si lo excedes de timing y generas el knock. Porque al poner más grados de timing, estás incrementando también el calor dentro de la combustión y puedes generar este pistoneo que es muy destructivo para tu motor. Ahora vamos a ver las compensaciones que tiene la computadora dependiendo de la temperatura del aire y la temperatura del agua hacia el ignition timing. Aquí podemos ver en esta tabla de compensación de ignition timing que a medida que la temperatura del IAT va subiendo, es decir, la temperatura del aire que está entrando al motor, tiene un retardo de ignition timing. Vemos que al pasar de 131 Fahrenheit atrasa 3 grados de timing y luego después de 176 grados Fahrenheit para arriba atrasa 6 grados de timing. Recuerden que al meter más timing vas a aumentar la temperatura de la combustión. Entonces, si el aire está entrando ya muy caliente, sumado a un timing bastante alto, te puede generar el knock. Es decir, que necesitamos atrasar un poco el timing para bajar la temperatura de la combustión para no tener ningún problema o alguna falla o daño en nuestro motor. A lo que pasamos a ver las compensaciones por temperatura, vemos que tenemos varias tablas, pero se leen bastante fácil. Simplemente te empieza a decir que mientras menos temperatura o más frío está el agua, él te puede dar un poco más de ignition timing, más que nada para el arranque en frío en este caso. Ya cuando está en caliente, vemos que cambian las compensaciones, que luego de 200 grados en el coolant, él empieza a atrasar ignition timing. Y esto sí funciona como una protección, como estábamos hablando en los ejemplos de la entrega de combustible. Es decir, que cuando el carro ya se está recalentando, el motor ya está subiendo más de la temperatura que debe estar, él va a empezar a atrasar timing para perder potencia, para tratar de protegerlo de alguna falla o algún daño en el motor. Ignition timing versus temperatura de escape. Pasamos al mismo tema que vimos con el AFR y se comporta exactamente igual. Al darle más timing por más tiempo prolongado, vas a generar más calor en la combustión y vas a generar más calor en el escape, subiendo sus temperaturas. Entonces el tuner debe saber en qué punto debe sacrificar un poco de ignition timing, sacrificar un poco de potencia, pero para lograr establecer la temperatura del escape o la temperatura de la combustión y no poder llegar
a un evento catastrófico o que se dañe el motor. Pasamos ahora a lo que es el punto de la válvula variable, el punto en que debemos hacer que active nuestra válvula variable. Primero debemos ver ejemplo práctico de cómo se modifica este punto y luego pasamos al dyno para ver el ejemplo práctico de cómo conseguir el punto adecuado donde debes colocar la activación de tu válvula variable. Pasamos a explicar un poco cómo se modifica lo que es el punto en el que entra nuestra válvula variable o el punto de activación de nuestra válvula variable. Y aquí tenemos varias opciones. Como vemos, tenemos el lower y el upper, que es lo que más vamos a estar usando. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el motor suba de 5000 revoluciones, él va a activar la válvula variable. Y el lower significa que cuando baje de 5000 revoluciones va a desactivarla. Es decir, nosotros podemos poner que la active al subir de 5000 revoluciones, pero no desactive hasta bajar de 4500 revoluciones. Es lo más importante que tienen que ver, es lo más importante que deben prestar atención. Por acá abajo vemos más que nada son condiciones para que permita a la computadora activar o desactivar la válvula variable. Cuando son carros de calle de uso diario, normalmente los dejo todas activadas. Cuando ya son carros para carreras, generalmente trato de desactivar todo esto porque puede costarte una carrera por una simple falla de lectura de algún sensor. En este ejemplo práctico te vamos a explicar cómo conseguir el punto exacto donde debes colocar la activación de la válvula variable. En este caso lo hacemos con un Honda Civic K24 y como ven tenemos puesto la apertura del VTEC a 2000 revoluciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle un pase en el dyno con el VTEC a 2000 y luego vamos a darle un pase con el VTEC a 7000 para ver cómo se comporta la gráfica, en qué puntos tiene más potencia y poder deducir el punto exacto donde debemos colocar nuestra variación de válvulas, o en este caso el VTEC. Ya cargamos el mapa con ya el VTEC cambio de posición y como vemos lo pusimos en 7000 revoluciones para que ahora sea ese momento en el que active la válvula variable. Entonces vamos a darle otro pase a ver cómo se comporta. Bueno, podemos ver el análisis de la gráfica. Sabemos que la gráfica azul fue con el VTEC a 7000 revoluciones. La gráfica roja fue el VTEC a 2000 revoluciones. Y vemos que llega un punto en que las dos gráficas se cruzan. Vemos que la gráfica azul juntamente antes de las 5200 revoluciones, ya que podemos ver en la parte de abajo de la gráfica unos números que representan las revoluciones. Entonces, justo antes de 5200 revoluciones, la gráfica azul tiene más potencia. Luego, después de 5200 revoluciones hacia arriba, la gráfica roja tiene más potencia. ¿Qué significa? Que necesitamos tener la válvula variable desactivada justo abajo de 5200 revoluciones y en ese punto activarlas para que tengamos la mayor potencia en toda la gráfica. Y de esta manera podemos saber exactamente el punto óptimo en que debemos poner a activar nuestra válvula variable o en este caso el VTEC. Llegamos a un punto donde puede ser un poco más complicado. Es un punto que no todos los motores tienen esta opción, que es el cam variable. Recuerden, como vimos en el curso número 1 de lo que debes saber antes de empezar a tunear, existen cams que puedes mover con la computadora de forma electrónica
mediante depresión de aceite y una válvula electrónica. Entonces, vamos a ver cómo se modifican estas tablas en la computadora. Vamos a ver qué repercuta esas modificaciones y luego vamos a ver el ejemplo práctico en el dyno de cómo conseguir el punto adecuado para este cam variable. En este ejemplo práctico te voy a mostrar cómo se ven las tablas del cam variable y cómo se debe modificar, que es muy parecido a lo que es el ignition timing, pero sabemos que no estamos hablando de grados antes de el top dead center para poder activar la chispa. Simplemente estamos hablando en grados de avance para el cam de intake, en este caso específico de lo que es el motor Honda K20. Vemos acá arriba las dos tablas que tenemos, que es el cam angle en low speed y el cam angle en high speed. ¿Qué significa esto? Que tenemos un cam angle o el ángulo del cam específico para cuando tenemos nuestra válvula variable desactivada y otra tabla para cuando tenemos la válvula variable activada. Sabemos que en este caso 0 significa lo más atrasado posible del cam y ya todos los grados son positivos. En el curso número 1 vimos que hay carros como el Evolution que también te da grados negativos, pero son ejemplos específicos para cada plataforma. En este caso vemos que las axis son exactamente iguales, como la de modificar ignition timing o la de modificar la tabla de combustible en speed density, y lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar el área que queremos modificar, control J, y podemos agregarlo por porcentajes, agregar grados específicos, que es lo que normalmente yo uso en este caso. Agregamos 2, quitamos 2 y vamos probando así tal cual como vamos a ver en nuestro ejemplo práctico en el dinamómetro de cómo conseguir el punto de mayor potencia o el punto óptimo de nuestro cam variable. También debemos saber que al modificar el cam variable en este preciso ejemplo de lo que es el Honda,